Agradeciendo primero al equipo humano que hace posible que este programa llegue hasta usted. Elia Macías Vargas en la subdirección regional, Silvestre Canil como productor y Ángel Aldair Arechiga en los controles operativos y transmisión en redes sociales. Al frente del micrófono le saluda Antonio Díaz, recordándole que puede establecer contacto con nosotros y comunicarse a través de los diferentes medios como teléfonos en cabina 317-382-5031, 382-6532 y en WhatsApp 317-121-2325. También puede escucharnos y vernos completamente en vivo a través de Facebook en Radio Universidad Autlán 102.3 FM. Ahí también puede dejarnos sus comentarios, será un gusto estarle leyendo o también escuchando sus mensajes de voz. Yo soy Antonio Díaz y para mí es un gusto recibir esta tarde en la cabina al doctor Irepan Solorio Farfán, quien es catedrático de la licenciatura en Artes de este centro universitario. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Al contrario, doctor, gracias a usted por acompañarnos. Y bueno, aquí me ha tocado verlo en las inmediaciones del Centro Cultural José Atanasio Monroy, ahí creo que la semana pasada, ¿verdad?, con algunos alumnos y también los hemos visto muy activos en este cierre de semestre. Me gustaría iniciar preguntándole, doctor, ¿ya cuánto tiempo de estar aquí en este proyecto de la licenciatura en Artes? Hemos concluido nuestro 9º semestre. Estamos desde el 2º semestre de la propia licenciatura y con los proyectos que llevamos también tenemos exactamente el mismo tiempo, 9 semestres ya. 9 semestres. Muy bien, pues platíquenos un poco de estos 9 semestres. Pues cómo ha ido avanzando, ¿no?, el proyecto, consolidándose. Ya vemos que la cátedra de guitarra tiene recitales cada fin, ¿verdad? Cada fin de semestre. Bueno, una de las prioridades de la cátedra de guitarra es consumar los significados de estudiar música, no solo en una evaluación llana, digamos normal dentro de un aula o dentro de un cubículo, sino tratarlos de llevar a un público. Siempre ha sido una de las necesidades y uno de los objetivos, brindarnos hacia el público. Desde el primer semestre yo siempre lo he tenido muy claro, en clara referencia al lugar donde estudié, que es la Universidad de Colima, y quise replicar este modelo de conciertos de excelencia, en donde lo mejor, de acuerdo al desarrollo individual de cada uno de los alumnos, es mostrado ante el público, para empezar a establecer un contacto directo con la sociedad y generar también pues audiencias. Bien, ¿y qué nos puede compartir en cuanto a la respuesta que ha tenido el público ya durante estos 9 semestres, los propios estudiantes que semestre a semestre, me imagino que tienen que ir preparando algo pues cada vez más exigente, ¿no?, o algo diferente a lo ya presentado también? Bueno, comenzamos. Nuestros inicios fueron muy digamos, austeros. Comenzamos en un pasillo de la sede del Grullo con 5 estudiantes y más o menos como 5 personas de público. Después hemos encontrado una sede muy interesante en Casa Universitaria por su ubicación céntrica, por ser un punto referente de la cultura en la región. Nos sentimos cómodos ahí y poco a poco ha ido creciendo nuestras audiencias. Los estudiantes tienen que hacer el trabajo habitual de un músico en formación, que es el trabajo técnico y el trabajo aplicado a las piezas. Durante el semestre se van poniendo objetivos y conforme el alumno va cumpliendo esos objetivos, se va acercando de manera natural al concierto de excelencia. Primero hay un examen donde un sinodal externo evalúa y ayuda a configurar el programa, y para cuando viene el concierto de excelencia pues ya es un paso natural. Lo que queremos evitar es estos antiguos métodos de enseñanza en donde el alumno era responsable prácticamente de su formación, entonces iba a revisar y todo esto no es tan útil. Ahora hacemos unos procesos de acompañamiento más puntuales en donde los alumnos van potenciándose de a poco, sobre todo por la estructura de la carrera, y nos ha dado bastantes buenos resultados.
Siempre hay una mediación, no hay una imposición. Yo sugiero piezas dependiendo de algún estadio en la técnica, de alguna necesidad que hay que solventar, pero siempre estamos abiertos al diálogo de cuáles son las orientaciones, los gustos y las necesidades de los propios estudiantes. Finalmente, pues llegamos a un acuerdo, lo trabajamos durante el semestre y lo que mostramos pues es el resultado de cada semestre. Lo que sí está prohibido pues es repetir piezas o algo así, ¿no? Todo tiene que ser nuevo, si no el avance pues no sería significativo. ¿Qué nos puede platicar de estos gustos y orientaciones que tienen los estudiantes al momento de plantear ideas de repertorio? Es muy interesante. Los diálogos que se establecen al romper las barreras de la música académica como único referente para la formación nos llevan a adentrarnos al propio fenómeno musical en una mayor complejidad, aún en la región. Tenemos diálogos con el jazz, por ejemplo, tenemos algunos diálogos con la música tradicional mexicana, algunas músicas supervivientes de principios del siglo XX que tomaron mucho auge a mediados, como el bolero, pues también son referentes. Música de rock, creo que este es nuestro cuarto o tal vez ya el quinto concierto de excelencia en donde tenemos al menos una pieza proveniente del rock. Ahora también tuvimos música de películas como El Castillo Vagabundo, y pues es parte de ese diálogo donde el alumno puede expresarse técnica y musicalmente, pero con la música que le es más significativa. Claro. Y bueno, esta es pues la propuesta de los alumnos, pero imagino que pues usted ya con su experiencia también a lo mejor dice, ¿sabes qué? Sí está bien, pero hay unas piezas que son muy importantes para cubrir estas dificultades técnicas o expresivas. Entonces, en ese sentido me gustaría preguntarle también cuál ha sido la propuesta que usted ha buscado, o esos horizontes, ¿no? Que a veces hay música que no conocemos hasta que alguien nos la recomienda, ¿no? Sí, bueno, en mi carácter es un poco iconoclasta, no soy tan afecto a las piezas icónicas de la guitarra que se constituyeron durante el periodo, por decirlo así, segoviano, en donde el diálogo con otras músicas pues estaba vetado, y estas piezas ya no reflejan el espíritu actual de la guitarra. La guitarra es un instrumento en constante transformación, es un instrumento muy joven y aún así ha tenido varios periodos de transformación muy violenta. Estamos viviendo una época de bonanza en las metodologías de estudio, en la propuesta de piezas muy interesantes. Entonces, si pudiéramos entender las piezas como de rigor técnico o musical que yo me estoy acercando, casi todos son de compositores contemporáneos, como Simone Iannarelli, por ejemplo, sus 20 estudios sencillos, que no están tan sencillos, los 24 preludios de Carlo Domeniconi, también acercamiento con algo de Nikita Koshkin y también una serie de preludios muy interesantes que tiene, las cartas de Roland Jans, y este repertorio nuevo nos permite adentrarnos a la guitarra en el estado actual en el que está. No despreciamos los repertorios anteriores, pero hay algunos momentos en los cuales vale la pena tomar como referencia no a la guitarra en su eclosión, sino a la guitarra romántica, que es una guitarra anterior, y también dialogamos de manera bastante considerable con Mauro Giuliani, con Carulli, con Carcassi, con Sor, todos estos compositores de finales del 18, y pues vamos estableciendo unos repertorios amplios. Por supuesto, hay pilares que no podemos evadir. Por ejemplo, Agustín Barrios Mangoré, la segunda vez que aparece, ya es un compositor muy muy importante, paraguayo de la primera mitad del siglo XX, y por supuesto el repertorio universal constituido por algunas piezas como de Johann Sebastian Bach, que son bastante difíciles de conseguir. Bien. ¿Cómo estará la matrícula de guitarristas ahí en la licenciatura? ¿Qué tanto llama la guitarra a los jóvenes? Es un instrumento
no es fácil el acercamiento a la guitarra porque tenemos dos grandes limitantes. La primera limitante es el conocimiento común de la guitarra. La guitarra generalmente se asocia como un instrumento fácil o de entrada o un instrumento menos serio. Aún los propios estudiantes que llegan a música tocando cuerda pulsada como la vihuela, como el guitarrón o como algunos de estos otros instrumentos, le da un cierto carácter de superioridad al piano. Entonces no se dan la oportunidad de conocer la guitarra en su real dimensión. Ese sería un pequeño, uno de los primeros inconvenientes. El segundo inconveniente pues sí tiene que ver con el estado actual de la matrícula de la escuela, que ha ido a la baja un poco, y pues si la matrícula total está descendiendo, por ende también un área como la guitarra tendremos menos. ¿Cuál es uno de los privilegios que tenemos nosotros los guitarristas, o de los grandes orgullos de la cátedra de guitarra? Que en el transcurso de la carrera la cátedra crece. Hay algunos alumnos que se han acercado a nosotros después de terminar proceso formativo en otro instrumento y se acercan a tomar clases de guitarra y han tenido muy buenos resultados, incluso ya con inserción laboral. Entonces, a lo largo del tiempo, nosotros vamos recuperando ciertos alumnos que se acercan a la cátedra de guitarra, que además tiene una modalidad abierta. No encuentro cómo se llama este maestro, pero un maestro, hay un guitarrista, Hugo, es de Guadalajara, pero él decía, es que muchos tocan la guitarra, pero es muy difícil tocarla bien. Y luego él compartió un ejemplo, empezaba a tocar y pues es una guitarra, pero después empezaba a tocar y se escuchaba una guitarra vibrando completamente, ¿no? Entonces decía, es muy difícil hacer cantar a este instrumento. Y entonces qué interesante que los jóvenes se puedan acercar y conozcan desde otra perspectiva, pues que este instrumento definitivamente tiene mucho por dar. Bueno, doctor, son ya las 6:16, vamos a hacer nuestro primer corte de estación, y al regresar a ver si nos puede compartir un poco del programa que se presentó, y tal vez si todavía hay actividades en puerta previo a este cierre de semestre. Hacemos un corte de estación, la invitación a que continúe con nosotros en Arte Libre. El espacio para los artistas de nuestro tiempo, en un
cátedra de guitarra. Bueno, doctor, nos gustaría preguntarle qué fue lo que se presentó y si también existen actividades todavía pendientes por presentar. Bien, antes del concierto de excelencia tuvimos por primera vez un hecho muy significativo para la cátedra de guitarra y para la licenciatura en artes, que fue un concierto de fin de ciclo. Los conciertos de fin de ciclo tienen la finalidad de celebrar a los estudiantes universitarios por última vez en su carácter de estudiantes universitarios y pertenecientes a la licenciatura, con una muestra ante el público. Entonces el día 22, jueves 22, en el auditorio de la Preparatoria Regional del Grullo, se presentaron 4 estudiantes cumpliendo su ciclo ya dentro de la licenciatura, y fue un concierto muy, muy emotivo en donde ellos configuraron un muy buen programa, y ese fue digamos el evento de apertura para la cátedra de guitarra. Después de este concierto, el día 26, bueno, en el 22 se presentaron obras de Antonio Lauro, los valses venezolanos, las variaciones sobre un tema de Fernando Sor, Kansas también estuvo presente ahí con Dust in the Wind, música de Simone Iannarelli, de Manuel M. Ponce, un alumno por primera vez tocó una sonata. Esa es digamos la forma de la música académica más reconocible y más dominante, que es la sonata. Bueno, él presentó la sonata número 1 de Mauro Giuliani, por ejemplo. Estos alumnos fueron Alexis Jaime de la Torre Vallardo, Nora Uribe Solórzano, Cecilia Bea Escobar Rubias y Esteban Celedón Castillo. Ellos los despedimos con mucho gusto y celebramos que se hayan acercado a la guitarra como instrumento principal. El día 26, en Casa Universitaria, a las 6 de la tarde, se presentó ya finalmente el concierto de excelencia de la cátedra de guitarra, y ahí tuvimos un repertorio variado que incluye las piezas de rigor de Nicola Vito Paradiso y su método La Guitarra Volante, también de Julio Sagreras, pero también esta vez incluimos algo de algunos autores ingleses contemporáneos como James Brown con su obra Bells, que ejecutó Osvaldo. También tuvimos las variaciones sobre un tema de Sakura de Yukihiro Yohoko, que ejecutó Ariel Ramírez. También se presentó el Castillo Vagabundo, que ejecutó Marta Verónica Quetzalcin, Nothing Else Matters de Metallica, que ejecutó César Pelayo, el estudio número 1 de Villalobos, que ejecutó Gerardo González. También incluimos Brian Ambris tocó incluso las piezas de rigor, que es Sagreras y La Guitarra Volante, y pienso fue un repertorio bastante variado, bastante interesante. Por primera vez también presentamos un preludio ya de los grandes de Bach, el preludio número 1007-1 en sol mayor para cello solo, que ejecutó Glenn Darío Franco. Entonces son obras ya de mucho peso y de complejidad, y creo que estamos consolidando un buen repertorio global para la guitarra y su difusión en sus distintas acepciones. Finalmente Efrén Ramírez nos regaló Autumn Leaves al bajo, un arreglo propio con acompañamiento en cinta. Órale. Y hay algo que viene en puerta, me platicaba también que estaban preparando para Colima. Sí, el festival más grande de la región centro-occidente es el Festival Guitarromanía de la ciudad de Colima. Es un festival internacional muy importante, y su concurso Ciudad de Colima pues es uno de los más prestigiados. Por primera vez nos vamos a acercar a las actividades como cátedra. Los alumnos van a tener la oportunidad de interactuar con maestros internacionales, van a asistir a lecturas, ponencias, masterclass, conciertos vespertinos y conciertos de gala.
para que se den una idea del estado actual de la guitarra en México y cómo son las cosas saliendo de este Valle de Autlán y puedan tener un parámetro de medida eficiente de qué requerimientos deben tener para insertarse dentro del guitarrismo, pues en principio nacional. Me parece una de las mejores oportunidades. La ciudad de Colima es muy amigable en ese sentido, tiene unas muy buenas instalaciones, la Universidad de Colima, y pues el prestigio del festival, que por primera vez nos acercamos a él. Bien, y bueno, viniendo de usted que estudió en Colima, platíquenos a nivel personal, ¿no? Lo que significa Guitarromanía y también pues en qué circunstancias distintas ha estado presente en este festival. Bueno, Guitarromanía surgió prácticamente 2 años antes de que yo llegara a la universidad. Es un esfuerzo de difusión vinculado al maestro Simone Iannarelli, que lo ha trabajado durante todas estas emisiones, me parece que vamos por la 25. La vinculación que tengo con Guitarromanía es muy estrecha, tanto en presentaciones. Alguna vez me tocó hacer unas presentaciones interesantes de un libro del laudero Abel García López, junto con otro compañero, en donde tocamos 12 guitarras de 12 maderas distintas mexicanas. Fue un proyecto muy interesante. He estado como lector, he tomado clases, he dado ponencias y el año pasado estuve como jurado del concurso. Bien. Y ahora pues llevo a mis alumnos a acercarse por primera vez y no descartamos en lo subsecuente pues ya ir a concursar también. Claro. Y en este festival, cuando hay festivales, de pronto también, ya dijo usted, ¿no? Que se den cuenta del estado de la guitarra. Invitan también lauderos o este tipo de otras áreas también ahí interesantes, porque imagino que llega un momento en que los muchachos dicen, ¿sabes qué? Mi instrumento ya me está pidiendo más, mi técnica me está pidiendo un instrumento mejor. También me gustaría hacerle esa pregunta en el sentido de esas 12 guitarras que se probaron, pues ¿cómo está la hechura de guitarras aquí? ¿Cuáles son las guitarras que más se buscan en el medio? Bueno, en la región estrictamente no hay un desarrollo muy amplio de la laudería de altos vuelos. Hay una laudería funcional de acuerdo a las necesidades actuales. Sin embargo, pues ya el concertismo sí requiere de algunas otras instrumentos, digamos, más sofisticados, con más trabajo. Y lo más importante es que en los festivales también asisten lauderos, tanto a ofertar sus productos, como en los concursos tradicionalmente al ganador se le obsequia una guitarra de concierto, y es ahí donde los estudiantes tienen la oportunidad de tener contacto. Además, algo que causa mucha risa entre los músicos académicos cuando ven a los guitarristas es que siempre nos estamos pasando tips de uñas y somos fanáticos de andarnos prestando los instrumentos. Entonces es donde la mayor posibilidad de contacto tienes con otros instrumentos, y además, paralelo a siendo un festival tan grande, hay un mercado especializado para la guitarra que incluye a algunos lauderos, algunos mercantes de objetos asociados a la guitarra, como partituras, como cuerdas, como humidificadores y todo esto. Entonces es el lugar correcto para probar muchos instrumentos. Claro. A veces es difícil, ¿no? Hacer una inversión así para un instrumento. ¿Qué tan accesibles son los instrumentos con los que están tocando los muchachos actualmente? ¿Les piden más? ¿Están en su punto exacto? Bueno, es complejo. Comprar un instrumento es muy complejo porque siempre es muy caro o muy barato, dependiendo del estado en el cual se encuentre el estudiante. Yo sí le agradezco a la mayoría de mis estudiantes que hacen el esfuerzo por allegarse a un instrumento suficiente para el estado en el cual están. Hay algunos que ya incluso hicieron una inversión a futuro, instrumentos que les van a durar 10, 12 años sin ningún problema, hasta que sus propias capacidades les requieran otro instrumento. En ese sentido, buscamos que su inversión no sea tan alta, pero que no sea de un corto plazo. Entonces,
dialogamos mucho con varios lauderos de Paracho, Michoacán, para que encuentren el instrumento idóneo. Por ejemplo, fue muy interesante ver cómo en las grabaciones del concierto, en las piezas que ejecutó Nora Uribe, uno de estos lauderos que le hizo una guitarra, pues la felicitó y dijo, oye, qué bien se oye la guitarra, ¿no? Entonces creo que por ahí sí le atinamos. Vale. Pues qué padre. ¿Cuántos estudiantes le van a acompañar a esta edición del Guitarromanía? Ahorita estamos en la fase final de consulta del bolsillo. Tenemos presupuestado 6 estudiantes. 6 estudiantes. Pues sin duda que este tipo de participaciones abren los ojos, ¿no? Y qué padre que se tenga pues este acercamiento, ¿no? A través de la cátedra, de irles mostrando pues cómo están los catorrazos allá afuera, ¿verdad? Doctor, no sé si usted quiere agregar algo más sobre la cátedra de guitarra, porque voy a mandar a corte y después me gustaría que regresemos hablando de uno de los proyectos que vienen en puerta también, que involucran aquí la radio. Bien, no, pues nada más agradecer también este espacio que siempre está abierto a la difusión de la guitarra en la región de El Grullo Autlán. Perfecto. Pues hacemos nuestro segundo corte de estación. Les recordamos que la invitación es a que nos escriba, a que nos marque, que haga llegar sus comentarios, sus preguntas. Regresamos en 2 minutos. El color artístico de la región, las voces, los sonidos y las expresiones del arte. Farfán, catedrático de la licenciatura en artes de este centro universitario. Y bueno, en estos 2 bloques que nos quedan de programa, nos gustaría hablar sobre este proyecto en puerta aquí en esta emisora, la isla desierta del Eco. Vamos a iniciar por el principio, ¿no? ¿De dónde surge el interés por aperturar este espacio?
le llama la atención hablando de arte de esta región? Sí, cuando uno, insisto, se despoja del prejuicio del arte y más allá del arte exploramos la cultura, lo primero que llama la atención es la diversidad. Es insospechada la diversidad, y la diversidad no solo tiene tintes de eclecticismo, sino también tintes regionales. Es distinto el movimiento artístico cultural en el Grullo que en Autlán, que en Apulco, por ejemplo, que en Tonaya, y esto es muy interesante. Uno entendería que fuera de las líneas del determinismo cultural que nos imponen el mariachi escénico, los ballets folclóricos, que son expresiones válidas, pero que tienden a invisibilizar lo que hay detrás. ¿Y qué encontramos detrás? Pues encontramos, por ejemplo, en el Grullo movimientos poderosos de expresiones del tipo de hip hop, un movimiento subyacente pero también constante de DJs. Tenemos acercamientos a la trova, tenemos a los viejos agentes con músicas muy muy interesantes, digamos músicas tradicionales también, pero no necesariamente vinculadas a la industria cultural. Encontramos esta necesidad de expresión en los jóvenes en Autlán. Evidentemente hay un movimiento cercano al rock que es muy interesante y que está en una constante reconfiguración. No hay agrupaciones muy estables, pero es precisamente por esa necesidad de estarse inventando y reinventando todo el tiempo. Hay performance, tenemos ska, tenemos mucho en lo estrictamente musical, en la plástica. Nos estamos dando cuenta, la licenciatura debe cumplir con esta obligación que se nos impone al estar dentro de una licenciatura, no solo proponer obras, sino que recuperar a todos estos pintores de la región, establecer diálogos con ellos, si ya no están presentes también vincularnos con su obra, con los que han sobrevivido. Esta presentación de Everardo Jiménez me pareció magnífica, nos dio un panorama de un vigor cultural insospechado, de incluso colectivos, y esto es muy muy interesante en la región, y también está o estuvo presente en el Grullo, también está o estuvo presente en Tonaya, por ejemplo, y necesitamos establecerlo. También el interés, ¿qué hay más allá? ¿Qué hay desde el otro lado? ¿Qué está pasando, por ejemplo, en la villa? Necesitamos también saberlo, y el arte nos puede vincular con todos estos espacios, ¿no? Claro, desde luego, no sé, a ver, saliéndome un poco de las estructuras de mis entrevistas, es una responsabilidad importante, ¿no? Tomar este tipo de programas, porque realmente la región es muy vasta y uno no sabe lo que se puede encontrar, ¿no? Me gustaría preguntarle, ¿ha hecho radio ya antes? Me comentaba fuera del aire que es algo que ya le habían solicitado, ¿verdad? Durante mi formación tuve algunos acercamientos, pero nunca me sentí en posibilidad de dar el paso. Sigo con esa misma idea, ¿no? O sea, no me siento listo para hacerlo, pero insisto, creo que el aporte está en la responsabilidad que tenemos y en la necesidad de legar algo para el investigador, para el radioescucha, para el público, del después. Eso es muy muy importante. Ese acercamiento, digamos, etnográfico antropológico, me parece que sería interesante pues dejarlo ya plasmado en un medio que me es menos, un poco más ajeno que pues el tradicional, que es la escritura en mí. En ese sentido también, de toda la gran diversidad que ha observado aquí en la región, ¿cuáles son las líneas que más le despiertan interés a usted? Todo objeto cultural, artístico, tiene la particularidad de que es absorbente y te atrapa.
y a veces son objetos que uno no le da la suficiente, digamos que no le ve el suficiente potencial, y cuando uno entra a ellos, pues su propia profundidad te va atrapando. Entonces, pues por filiación propia, pues siempre es la música, ¿no? Ujú. Pero la plástica es muy, muy interesante, los movimientos, creo que nos estamos tardando en referirlos en escritos. Por ejemplo, el movimiento de la danza está un poco invisibilizado, pero si entendemos al sur de Jalisco, pues también es un productor de artistas escénicos destacados que por las condiciones naturales pues tienen que regresar. Su regreso ya es bastante complicado, pero hay mucho, digamos, una tradición incluso de artistas autlenses y gruyenses que van a estudiar a la Universidad de Colima, por ejemplo, que es una de las más importantes en artes escénicas. Lo mismo está comenzando a pasar en música. Entonces, todos los objetos son interesantes, es muy interesante, y sobre todo creo que hay que romper con el academicismo, Ujú. porque es muy, muy necesario también valorar los objetos artístico-culturales que no tienen la índole de la academia. Hay que acercarnos a ellos y también hay que tratarlos de comprender, porque también son de una data enorme, ¿no? Los músicos de la legua, a mí me llaman mucho la atención, los que van de un pueblo a otro, los que van por las festividades, los antiguos músicos tradicionales que a través de dos trabajos que me tuve la fortuna de dirigir dentro de la licenciatura, compartían experiencias muy, muy significantes, no solo en el hecho de lo vivencial, sino que nos dan un dato preciso de cómo era la música en ese tiempo, cómo se hacía la música, cómo se entendía, qué eran las festividades, qué era trabajar para esa gente, Ujú. y cosas que han ido cambiando con el tiempo. Sí. Y nos damos cuenta, por ejemplo, al platicar con este tipo de personas que van evocando recuerdos, que dices, órale, fue tu maestro perenganito de tal, y dices, sí, él me dio las primeras bases, y uno se da cuenta que hay veces que, por ejemplo, aquí en Autlán, ¿no? Un maestro que, pianista, llegó a impartir clases y con eso que tuvo el alumno ya le dio para él hacer sus canciones, si usted quiere con 4 acordes, ¿no? Pero con una letra sentida, y son cosas que una vez no alcanza a dimensionar, cómo se influyen eventos como el que se abra una escuela de música en algún lugar, ¿no? Sí, sí van dejando el producto, pero pues sí, a veces no se ve hasta que no se platica con las personas. Hacemos el último corte de estación y regresamos para despedir esta emisión.
La recta final, conversando con el doctor Irepan Solorio, que bueno, este viernes va a estrenar su programa radiofónico, La Isla Desierta del Eco, y de lo que nos mencionaba, ¿no? De la importancia de involucrarse, saber qué está pasando en los demás municipios de la región. También este es un centro universitario, pues que jala a gente de esos municipios, ¿no? Es decir, dentro de esta misma comunidad ya hay personas de allá. Entonces la importancia de la vinculación. Aquí surge también la pregunta de la investigación, que es otra de las facetas que usted tiene. ¿Cómo ha visto el interés de los jóvenes en centrarse, además de la parte escénica, ¿no? de la interpretativa, también en esta parte de sentarse a hacer entrevistas, a buscar documentos o a redactar? Son bastante receptivos, entusiastas. Sin embargo, también es un proceso. Necesitamos consolidarnos a partir de esfuerzos varios de varios maestros para posicionar la investigación dentro del imaginario de los estudiantes. Cuando lo hacen y están dirigidos, generalmente los resultados son muy buenos. El problema es la continuidad, porque lo ven con un muy muy corto plazo, que es: voy a pasar esta materia, y lo hacen muy bien. Sin embargo, conforme vayamos generando más productos, más objetos de investigación, ya será una vía factible, incluso de proyecto de vida. Va a pasar un poquito de tiempo, no demasiado, pero creo que las bases se están sentando ya de esta investigación de corte académico y serio, y creo que pues las cosas poco a poco se irán mejorando. ¿Qué es lo que siempre yo les recomiendo a los estudiantes? Todos los objetos de investigación son muy, muy atractivos, pero si no es cercano a ti, no lo vas a poder realizar. Se te va a hacer muy complejo. Entonces busca algo, y siempre encuentran un familiar, un referente, un amigo, un maestro sobre el cual versar y desarrollar su investigación, y es cuando los objetos fluyen de manera orgánica. Cuando el estado del conocimiento que pase su egreso y algunos tomen la vía de la investigación, ya sea en una maestría o en alguna especialidad, configuraremos un mapa más preciso del panorama cultural del sur de Jalisco. Que recuerdo que algo así mencionaba justamente con una estudiante de Lagunillas, ¿era? Que estaba presentando una historia que ella le contaron sus abuelos, ¿no? Y que ella lo estaba rescatando, y justamente algo le mencionaba usted, que eso es lo que se investiga, lo que se tiene acceso ya. Sí, o sea, toda fuente de conocimiento es válido. Entonces, ella trabajó bajo mi supervisión de una materia, un proyecto de investigación sobre una leyenda en su comunidad, que es Lagunillas. Y ella misma se sorprendió de la enorme cantidad de datos sin procesar, de las propias ramificaciones de la leyenda, de las implicaciones que tiene, de los alcances. O sea, cuando digo es un proyecto de vida, pueden ser productos de vida, porque se puede hacer desde la vinculación, desde la gestión, desde la investigación, generar un libro ilustrado, o sea, un festival, ¿no? Sí, o sea, es una enorme cantidad de objetos, los cuales de repente también hay que ser muy moderado, decir: mira, no te consumas en esto. Tu objeto está muy bueno, guárdalo para una maestría. Puedes hacer una maestría en historia, en historia regional, en tradiciones, en antropología, en etnografía, e incluso tomarlo desde la parte artística y desarrollarlo como un proyecto viable de una maestría en artes. Uh-huh. Entonces, sí hay objetos en esta región, hay mucho campo de investigación. No se ha hecho tanto, tenemos ciertas referencias, pero investigaciones ya de corte académico no hay tantas, y hay que generarlas. Para eso estamos acá. Bien, estamos ya también en un proceso en el que se van a incorporar estudiantes en el siguiente calendario. ¿Qué recomendaciones les haría a aquellos que ya
que están aspirando a entrar o los que están pensando en hacer trámites y que sepan que existe este programa de licenciatura en artes? Bueno, primero que tengan confianza plena que el programa está muy, muy bien estructurado dentro de ciertas investigaciones que he hecho yo. Me he dado cuenta que este programa de la Universidad de Guadalajara es el más equilibrado entre la praxis artística y la teoría, y que tiene un amplio panorama que no solo está concentrado en el fenómeno musical, artístico, sino que también tiene ramificaciones hacia la docencia, la pedagogía, la investigación, la gestión, si nos apuramos un poco también a gobernanza, también podemos establecer ahí ciertos diálogos. Entonces, el programa está bien estructurado, tendremos algunas cuestiones que corregir, pero siempre estamos abocados en trabajar de la mejor manera. Los estudiantes son escuchados y necesitan acercarse a las actividades. Las muchas actividades que tenemos, que son muestras escénicas, muestras culturales, exposiciones, conciertos, tenemos un coloquio de investigación y somos una universidad, una escuela de puertas abiertas en donde pueden acercarse sin temor. Si tienen están dudando si tomaron la decisión correcta, algo en tu trayectoria de vida, una chispa te dijo que ese es el lugar donde debías estar, y si ya lo consumaste con el proceso de selección, seguramente nos acompañarás en este semestre. A los padres de familia, esténse tranquilos, hay posibilidades de trabajo, hay fuentes de trabajo, todo requiere un esfuerzo en la vida, pero no nos precipitemos, ¿no? Bien, pues ya casi acercándonos a conclusiones, un adelanto que nos pueda compartir de este viernes que vamos a escuchar a las 3 de la tarde. Este viernes tenemos una provocación. ¿Qué es la música clásica? ¿O dónde se ejecuta la música clásica? ¿Qué vamos a entender por clásico? Entonces, dentro de estos diálogos que establecemos en la cátedra de guitarra y en algunas otras materias que me tengo la suerte de impartir, llegué a la conclusión muy aventurada de que la nueva música clásica para ciertos sectores de la población latinoamericana son los boleros. Entonces nos van a acompañar 4 jóvenes de la licenciatura que están buscando respuestas musicales exógenas a la propia licenciatura en generar una propuesta de bolero. Entonces vamos a dialogar en torno al bolero como fenómeno y creo que va a estar bastante interesante, ¿no? Muy bien. Y ya para provocarlo antes de que se vaya, ¿qué 3 cosas se llevaría usted a la isla? ¿Qué 3 cosas me llevaría yo a la isla? Varía mucho. Justamente ayer contesté esa pregunta y me quedé pensando, no lo sé. Creo que la cambiaría. Me llevaría definitivamente un libro grande como Ser y Tiempo de Heidegger, para ver si lo puedo entender, o la fenomenología del espíritu de Hegel, para darle muchas vueltas. Me llevaría un disco de Led Zeppelin y mi guitarra. Muy buena lección. Sí, yo también cuando estaba escuchando el preventivo dije, es que qué pregunta, esta va a cambiar dependiendo cómo me sienta ahorita, ¿no? Chance me llevo algo bien depresivo y allá me va a hacer falta algo que me levante el ánimo. Pero bueno, doctor, ya nos tenemos que despedir. Yo dejo el micrófono abierto, algo que quiera agregar antes de irnos. Bueno, pues ahora abusando un poco de la amabilidad que nos brinda la radio, pues invitarlos el próximo viernes a acompañarnos al programa La Isla Desierta del Eco, esperando que sea de su agrado y sobre todo reiterar nuestra gratitud como cátedra de guitarra a los micrófonos de Radio Universidad que siempre nos permiten tener contacto con públicos
Bien, pues muchísimas gracias a usted por acompañarnos, pero sobre todo gracias a usted por el favor de su amable escucha. Ya está la invitación, otro programa que se añade a la parrilla de contenido de Radio UDG, viernes a las 3 de la tarde, La Isla Desierta de El Eco, y nosotros nos escuchamos el próximo martes en Arte Libre. Se queda usted en Voces Disidentes, que tenga usted muy buena tarde.